Juan capítulo 1, 14 al 17. Mira lo que dice la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, Juan el Bautista. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mira, esto es importante. Al día de hoy, muchas veces nosotros buscamos el favor en personas. Creemos que alguna circunstancia, situación o realidad del diario vivir es lo que va a producir en mí la llenura, la plenitud, lo que va a hacerme experimentar lo que necesito. Y no, la palabra dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso una persona que vive una vida sin conocer a Jesucristo, aunque tenga materialmente, socialmente, culturalmente, familiarmente, todo lo que esta sociedad dice que es necesario tener, a él siempre le va a faltar algo. Y ese algo se llama la gracia. Pablo nos lo enseñó. Mira cómo lo enseña Pablo. Pablo es un hombre poderoso, una autoridad militar, un hombre de mucho conocimiento, de mucho dinero, de mucho poder. Y él humanamente era un hombre que no necesitaba aparentemente nada. Pero cuando él conoce a Jesucristo, él dice: ahora para mí todo es basura. Entonces, yo quiero, iglesia, que nos preguntemos algo. ¿Qué experimentó Pablo para que él llame basura a lo que hoy el mundo nos quiere decir que vale mucho? Porque Pablo antes de ser llamado por Jesucristo, tuvo una vida de mundo, mujeres, tuvo fama, poder, dinero. Y cuando él experimenta la gracia de Jesucristo, para él fue más grande la gracia que estar encarcelado. Moisés, por la revelación de la gracia de Jesucristo dada por Dios, prefirió irse al desierto que ser formado y vivir en el palacio de Faraón. Por eso es importante, más que entender, vivir la gracia de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:15. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel Adán, uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por el pecado de Adán, todos entramos en cultura de muerte. Y Cristo, por haber obedecido, entramos todos en cultura de vida. Conocer a Jesucristo va más allá de que Él me conceda lo que yo quiero. Creo entender por la palabra que conocer a Jesucristo es saber que Él le da algo a su iglesia, a su esposa, que va más allá que la misma vida material, que esta vida. Y es algo que no se puede enseñar, es algo que no se puede, que no da ningún hombre, porque es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, sigamos sumergiéndonos en su palabra. Primera de Corintios 1:4. Dice así, Pablo está hablando y dice: gracias doy a mi Dios
siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo empieza hablándole a los corintios y usted y yo que hemos leído la palabra sabemos que es una comunidad que tiene una lucha grande con su carne, con el hombre viejo, con el mundo, con el pecado. Pero Pablo dice, mire, yo quiero alabar a mi Padre porque por encima de sus luchas, de su debilidad, de su sufrimiento y de su dolor, hay algo que le fue dado a la iglesia y es la gracia de Dios. Por eso, mira, iglesia, yo quiero que seamos esta noche confrontados, parados cara a cara ante el espejo de la realidad de un Dios vivo y real. Y es, ¿en verdad estamos experimentando la gracia de Dios? Es personal. ¿Tú en verdad ya tienes esa experiencia de la gracia? ¿O qué estás esperando? ¿Verdad? Porque Pablo estaba encadenado, encarcelado, con grilletes, había perdido títulos, fama, poder, posición militar, social, dinero. Ahora era rechazado por los que antes le alababan y para él todo fue basura. Y hoy en día tal parece que como que llamamos gracia a que tengamos lo que Dios llama basura. Esto es algo muy personal, ¿verdad? Por eso quiero decirte que muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones específicas, difíciles, adversas, de luchas internas, de ver una realidad donde uno dice, Señor, pero ¿por qué si yo te he recibido? Mira, yo creo en ti, yo sé que tú eres el Hijo único de Dios, sé que me has salvado, pero Señor, no entiendo por qué esto. Y como que hay una voz que no se oye, pero que habla y en esta noche nos dice a la iglesia, es porque mi gracia es más grande que todo ello. Y yo quiero que la veas, yo quiero que la vivas y yo quiero que la experimentes, ¿verdad? Por eso, cuando Él nos habla de la gracia, es importante entender que esa gracia es voluntad de Dios. A Él le plació darnos su gracia. Ningún hombre puede hacer nada para merecerla. ¿Sí? Usted no puede decir, listo, Señor, voy a aprenderme toda la Biblia de memoria para llenarme de tu gracia. Señor, ahora voy a darte todas mis propiedades, no a diezmar, sino voy a dar el 90% de lo que gano. No, todo eso usted y yo lo podemos hacer, aprendernos la Biblia de memoria, dar nuestros bienes, servir y hacer muchas cosas, pero eso ya es consecuencia de su gracia. No es que nosotros hagamos eso para recibir su gracia, no. Gracia es que a Él le plació darnos algo que como que, quién sabe por qué no comprendemos, ¿verdad? Y como que, oiga, recíbalo, está ahí. No, pero es que primero tengo que arrodillarme y primero tengo que... No, recíbelo. Y ya así después por gracia vas a saber qué debes hacer. Romanos 11, mira cómo el Padre nos habla con todo su amor aquí. Romanos 11, 5 y 6, mira. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado, ¿qué? Un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes somos ese remanente? Tú y yo, ¿escogidos por qué? Por gracia. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia si fuera obras. Si tú vas a decir, Señor, mi marido es salvo por mis oraciones, por mi ayuno, por mis diezmos y por mi entrega, pues tú metiste tu fe y a tu marido en la ley. Pero no debemos dejar de orar ni de ayunar y no podemos dejar de entender que nuestra vida le pertenece a Él. Amén. Pero la mente nuestra debe cambiar. Él dice y si por obras, siga leyendo, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
confirmémoslo en Efesios 2, pero esta vez desde el 4 vamos a leerlo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él es archimillonario, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó tiempo pasado, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Yo pregunto, ¿Pablo ya resucitó? Y aquí dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué está diciendo Pablo? Muero en gracia. Muero en gracia. O sea, está diciendo, muere este cuerpo, pero mi espíritu ya resucitó. Y hay un tiempo donde vamos a ver a Pablo resucitado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos acá? Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Pablo no ha resucitado, Pablo no había muerto, y él ya se veía, él ya estaba en los lugares celestiales. Por eso para él todo fue basura, para mostrar en los siglos venideros, este tiempo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y viene y dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de la qué? ¿Por medio de qué? Tenga en cuenta eso. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero siga leyéndolo conmigo. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si a mí esta madrugada, mañana a la madrugada, Dios me levanta a orar por Pepito, y Pepito es salvo en respuesta a la oración que yo hice, no es mi voluntad, sino que Dios me predestinó para que yo mañana orara por Pepito, y Él por la gracia de Cristo hace salvo a Pepito. Yo ahí no tengo nada que ver. ¿Cuánto estamos acá? Es por gracia, ¿verdad? Y vamos a entender algo clave que Él nos dio por gracia. Y está en Romanos, vuelve a Romanos, capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un decreto universal. ¿Quiénes pecaron? En Adán, todos. Todos. O sea, no podemos hacer acepción de personas. Y cuando nosotros verdaderamente nos sumergimos en la gracia, lo primero que entendemos es que si podemos vivir en santidad, en bendición, y obrar en un ministerio de reconciliación, y que al obrar en un ministerio de reconciliación se manifiesten los dones, y si en tu casa la alacena está llena, y si en tu trabajo todo el mundo te da palmaditas y todo el mundo te busca para que tú les hables porque te has convertido en luz, es por gracia. Es por gracia, es la gracia de Dios, ¿verdad? Y esa persona, cuando le llega el más pecador de pecadores, entiende que lo mismo que Dios ha hecho con él, lo quiere hacer con ese pecador. Entonces no le va a hablar de ley, ni de prohibiciones, ni de imposiciones, ni le va a rechazar, ni le va a manipular, ni le va a obligar, ni le va a imponer nada. ¿Estamos aquí? Es por gracia, ¿verdad? Entonces, mira qué importante es entender esa gracia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Traduzco 2 puntos. No estoy muerto porque Cristo murió por mí, pero yo soy igual de pecador al pecador que tengo al frente. Y el pecador que tengo al frente solo necesita saber que Cristo murió por él para que él ya no esté en pecado. Entonces no se trata de imposiciones, de leyes, de normas, de prohibiciones, sino de gracia. La gracia,
¿verdad? La gracia de Dios que es revelada a su iglesia cuando Él nos permite perseverar en Él, cuando Él nos permite estar en Él. Y mira cómo lo confirma allá el discípulo de Pablo, Tito. Mira lo que dice Tito en el capítulo 3, versículo 7. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es lo primero que nos dio por gracia? Justificación. Justificados. La iglesia, yo pregunto, ¿usted puede entender qué es la justificación? ¿Qué es una persona justificada inmerecidamente? Es cuando, el ejemplo más sencillo es cuando usted debe 10 millones de pesos, tiene que pagarlos, y llega otra persona y dice, ya en el momento en que se lo van a llevar para la cárcel, porque usted no tiene plata, no tiene nada, no tiene bienes, vive en arriendo, y llegó el juez y ya le han colocado las esposas y ya lo están subiendo al carro para llevárselo, y de pronto aparece alguien y dice, yo pago por él. Pero es que usted no me da a mí nada. ¿Usted qué quiere? ¿La plata o encarcelarlo? No, pues la plata. Yo pago por él. Eso es ser justificados, que nosotros no teníamos con qué pagar y nos lo dio por gracia. Entonces, si es por gracia, importante lo que direcciona el Señor por el Espíritu a la iglesia en esta noche. Él quiere que nosotros comuniquemos esa gracia también. Primero, que la aceptemos, y segundo, que la comuniquemos, y lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera buena noticia. Ese es el evangelio, ¿sí? Yo no puedo venir a hablarle a alguien, mira, Cristo te ama, pero tú tienes que hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello. No, Cristo te ama, acepta el amor de Cristo, punto. Dios te ama, te amó en Cristo Jesús, perdonó tus pecados. Ahora, si yo verdaderamente he experimentado esa gracia, simplemente con estar al lado de alguien, esa persona va a experimentar esa gracia. ¿Me estoy haciendo entender? Mira lo que Pablo estaba hablando allí en Hechos 20, 24. Y Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. ¿Cuál era el testimonio de Pablo? Una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Usted debería morir, pero hay una buena noticia. Hay vida. Entonces, por eso en algún momento la iglesia del Cordero de los apóstoles, los primeros apóstoles, incluyendo ya a Pablo, que viene por revelación, él no estuvo con los apóstoles del Cordero, hubo un choque grande porque aún Pedro que vivió con el Señor, Pedro que durmió y comió con el Señor, Pedro no tenía en claro la gracia. Porque Pedro, cuando salía a las campañas, estaba un tiempo, cuando no habían judíos, estaba con los gentiles y disfrutaba de la gracia. Pero cuando venían los judíos, en él todavía habían rezagos de ley. Y él se apartaba de los gentiles y venía y compartía con los judíos. Y Pablo le dijo, oiga, Pedro, o estamos en gracia o estamos en ley. ¿Verdad? Y estos judíos de buena manera decían, bueno, bien, sí, Jesucristo, pero hay que circuncidar. Jesucristo, pero hay que cumplir esto y cumplir lo otro. Y Pablo dijo, no podemos imponer más cargas. Por eso es importante entender que una sola oración, una sola palabra bastará para que toda carga, que la maldición de la ley, del pecado y de la muerte aún está sobre tu vida, sea quitada en el nombre de Jesús por gracia. Y eso es lo que el Espíritu nos quiere hablar en esta noche por su palabra. Que esta palabra, este evangelio, esta buena noticia, el centro y el fundamento es
la gracia de Dios. Segunda de Corintios 17, 18. Yo sé que aquí lo vamos a comprender de qué manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira, es posible que tú estés proclamando esta palabra en medio de una lucha, de una adversidad. Pongámoslo así de sencillo, como Pedro. La estás proclamando en medio de tu lucha con tu temperamento, tu carácter, tu buena manera, tu buena actitud, entre comillas. Ese airaos, pero no pequéis, que a veces le gana a la iglesia. Y entonces viene uno y dice, si alguno está en Cristo, yo estoy en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no hemos querido sumergirnos en la gracia? Lea el 18. ¿Por qué somos nuevas criaturas? ¿Por qué las cosas viejas pasaron? ¿Y por qué son hechas nuevas? Porque todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿sí? Por Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó? La palabra de la gracia. Por eso es importante que nos demos un duchazo, un piscinazo, y lo digo con claridad, un sumergirnos en una relación íntima con Padre, donde tú y yo le digamos, Padre, revélanos tu gracia. Solo usted sabe en qué parte de su proceso está. Revélanos tu gracia. Si todavía nos cuesta perdonarnos, perdonar al que nos hirió, ¿sí? Pedir perdón a quien herimos, si todavía nos cuesta aceptar en nosotros esas cosas que sabemos que están allí y aceptar en el otro lo que queremos cambiarle a la fuerza, es importante entender que solo la gracia de Dios y solo por su gracia todo ya fue transformado en Cristo Jesús. Amén. Y aquí hay un versículo que, Dios santo, esto es una bomba. Evangelio de Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, ¿cómo dijo? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esa es la gracia. Entonces no debemos buscarlo en nadie. ¿Tú necesitas perdonar? ¿Te fue dado del cielo? ¿Tú necesitas olvidar? Te fue dado. No estoy diciendo te va a ser dado. Te fue dado. Entonces, simplemente levántate, cíñete tus lomos y dile, Señor, yo necesito experimentar ese perdón, esa sanidad, esa restauración, esa liberación, ese dominio propio. Eso que tu palabra dice que yo puedo vivir y aún no lo vivo, entonces es por gracia. Hazme entender cómo es que tus hijos verdaderos caminan en santidad, caminan en bendición, y es por gracia. Porque un hijo de Dios es radical en sus decisiones. Pero cuando tú le preguntas a un hijo de Dios, bueno, ¿y tú cómo has logrado todo lo que has logrado? Él nunca te va a decir procesos, ni pasos, ni nada. Así es, el proceso, la vida. Pero Él no te va a decir paso 1, paso 2, paso 3. Él te va a decir por gracia. Pero explícame, por gracia. Dios enseña a su iglesia y es únicamente por gracia. Y cuando sabemos que todo nos fue dado por Él, debemos entender para qué fuimos creados. Efesios 1:6, fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando tú y yo entendemos
que mis labios en la adversidad, en los momentos difíciles, fueron creados no para maldecir, no para quejarme, sino para alabar la gloria de su gracia. Señor, los cielos se abren, alabo la gloria de tu gracia, alabo la gloria de tu gracia. Pero hay personas que se levantan en alabanza de la gloria del pecado, del odio, del resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú perseveras en pensar en lo que no debes pensar, has convertido tu vida en alabar lo que no fuimos llamados a alabar. El problema, la adversidad, el pasado, ¿verdad? Todos estamos ahí, pero solo a los hijos de Dios se nos dio la gracia de poder alabarle, ¿verdad? Y mira lo que dijo Pablo en Efesios 3:2, qué precioso. Desde el 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Pablo estaba preso, pero sabía que estando preso, en él había sido derramada la gracia de ministrar la gracia a los demás. Entonces, Dios mío, esto a mí me confronta tremendamente, verdaderamente, con el sentido de pertenencia de mi proceso. No hay excusa alguna para que yo no le ministre gracia al otro. Porque Pablo nos muestra estando encarcelado. Encarcelado es privado de todo. ¿Qué quiere decir? Que esté privado de lo que esté privado, el que verdaderamente se sumergió en la gracia, solo puede ministrar la gracia de Dios. Desafortunadamente, dentro de los procesos, en la etapa de crecimiento espiritual, cuando aún insistimos en ver lo que no debemos ver, vivir lo que no debemos vivir, pues tenemos excusas. Pero no, mira que tú me hiciste, pero mira que aquello, mira que lo otro, pero fue que fue que. Y Pablo nos está diciendo: si es que habéis oído de la administración de la gracia, que me fue dada para ustedes, y está preso. Y dice: y estoy preso por ustedes, para que ellos y nosotros entendamos que no hay excusa para no ministrarle la gracia a todo aquel que está a nuestro lado. Y pues la pregunta grande nos la responde antes de hacerla en Romanos 4:16. Mira: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La única manera como un hijo responde a la gracia de Dios es con fe. Cuando tú verdaderamente recibiste la gracia de Dios, mírame acá, es algo como lo siguiente. ¿Por qué alguien se sumerge en la desgracia? Porque desde el vientre fue rechazado, nació en miseria, aguantó hambre de niño, entre los hermanos lo maltrataron, lo golpearon, papá o mamá lo abandonaron, sufrió en su juventud, le fue mal en el matrimonio. Entonces, ¿en qué ha sido ministrado él en la vida? En desgracia. ¿Qué es lo que esa persona da? Desgracia. ¿Por qué? Porque ha tenido una vida desgraciada, sin gracia, de sufrimiento, de dolor, ¿verdad? Entonces es una persona que no tiene una fe firme, que dice que la vida suelta frases tales como: la felicidad no existe, todo es mentira, vine a este mundo a sufrir, vine a este mundo a ser un desdichado, a mí nadie me ama, yo para qué amo, no hago sino hacer el bien y me hacen el mal. Es una persona que ministra desgracia porque ha sido ministrado en la desgracia. Cuando esa persona es ministrada por la gracia de Dios, a él ya no le importa oír que la mamá lo rechazó. Él ya no quiere recordar que los hermanos le pegaron.
Él ya no quiere recordar que fue abusado sexualmente, ni que estuvo en la cárcel, ni que fue drogadicto o asesino. No, él ya no quiere oír esa voz, porque la gracia de Dios lo ha sumergido y él solo quiere crecer en fe. Y viene y quiere oír la voz de Dios, que es su palabra, porque sabe que estando la gracia de Dios derramada en él, lo único que él quiere es llenarse de fe. Porque ya la gracia le fue dada, ¿sí? Y ahora quiere crecer en gracia. Y se crece en gracia por fe. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, una persona en desgracia, ¿qué hace? Mira, es tan sencillo. Un padre que no fue amado, un padre que no fue amado por sus padres, le cuesta mucho amar a sus hijos. Y se lo voy a decir, pon cuidado. Una cosa es maleducar y otra cosa es formar en el amor. Un padre que fue herido, que aguantó hambre, que sufrió, una mamá que fue maltratada, piensa que con darle gusto y darle todo a sus hijos los está amando y se los está destruyendo. No los puede amar, porque amar implica corrección, disciplina, formación. Amar implica límites. Y entonces salen frases que nada tienen que ver con la gracia. Yo no quiero que mis hijos sufran y aguanten lo que yo sufrí y aguanté. Y eso no es gracia. Porque Jesús sufrió por nosotros. ¿Cuántos están acá? Pero Jesús dijo, ahora usted tiene que padecer conmigo para que reciba mi gloria. ¿Aló? ¿Usted está aquí? Entonces, cuando alguien no ha experimentado la gracia de Dios, o se convierte en un maltratador autoritario de sus hijos y de los demás, o se convierte en un permisivo alcahueta de sus hijos y de los demás. Por eso es importante la gracia de Dios. Es todo. Para nosotros es todo. Y debemos estar ahí. Mira Romanos 5:2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ella no esperaba nada de este mundo. Yo creo que si afuera las familiares le mandaban cartas a la cárcel y decían, hombre Pablo, por su culpa, mire, estamos sufriendo, estamos en lo otro, estamos en aquello. Pablo decía, yo sé que por la gracia de Dios, tanto yo y ustedes van a experimentar el amor de Dios. Pero ya no tengamos nuestra esperanza en lo que el mundo tiene la esperanza. Lo único que nos cambia la visión de qué esperamos es la gracia de Dios. Ya uno no espera satisfacerse a sí mismo, sino como estoy satisfecho en la gracia de Dios, puedo satisfacer la necesidad del otro, aunque eso me traiga malestar, sufrimiento y dolor. ¿Está aquí la iglesia? Y terminemos con algo precioso. Romanos 12:6. 12:6. De manera que, teniendo ¿qué? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Hasta ahí. Los dones vienen por gracia. ¿Los dones vienen por qué? Entonces, si usted tiene el ministerio apostólico, ¿por qué es? Si tiene el ministerio pastoral, ¿por qué es? Si usted es profeta, ¿por qué es profeta? Si es maestro, que usted entiende esta palabra como nadie la entiende, ¿por qué es? Si usted abre la boca y todo el mundo quiere venir a Cristo, ¿por qué es? Usted ya no le debe, usted no puede dudar que al orar por un enfermo, ese enfermo va a ser sano. Usted no puede ir a decirle a un enfermo, hágame un favor, vamos a esperar 3 meses a que le salgan alas y ahí sí vengo y oro para que usted sea sano. No, te voy a mostrar el amor más grande de Dios. ¿Cuál? Que usted debería morirse ya porque está enfermo por su pecado,
pero quiero mostrarte algo que es lo más grande de tu vida, que Cristo te va a sanar por gracia. Y tú simplemente tienes que abrir tu boca, orar, imponer tus manos, y así te lo dice el Señor, y ya. ¿Aló? Es eso, ¿verdad? En el ministerio de restauración y de reconciliación, al llegar a un matrimonio que está a punto de divorciarse, no es imponer normas, ni psicología, ni sociología, ni antropología, ni psiquiatría, ni nada de las ciencias. Es, venga, simplemente ustedes se unieron como esposos sin contar con Dios y ahorita están que se destruyen. Sí. ¿Se quieren divorciar? Sí. ¿Y no les gustaría aceptar la gracia de Dios para que este hogar sea como Dios manda? Sí. Entonces solo por gracia, acepten esa gracia. Amén. ¿Hay alguien aquí que quiera ser sumergido en la gracia de Dios? ¿Hay alguien que pueda reconocer que a pesar de muchos años de caminar, es posible que tú digas, oye, ve, como que yo no he experimentado su gracia? No es que no la hayas experimentado, es que no eres consciente de esa gracia. Pero quiero decirte que si tú y yo estamos hoy en pie en este lugar, es solo por tu gracia, Señor. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y dile a Él con libertad que anhelas más experimentar su gracia. Que hoy quieres hacer el mejor negocio de tu vida. Que has comprendido que como no es por obras, definitivamente no queremos ninguna otra cosa diferente que la abundancia de su gracia. Mira, Pablo escribió algo que es uno de los versículos en los cuales más medito y que a veces mi hombre viejo quiere venir a decirme que es mentira. Y ese versículo dice, parafraseado de la siguiente manera, dice, yo puedo reinar en vida porque en Jesucristo he recibido la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Tú puedes reinar. Reinar es gobernar, direccionar, caminar, pensar, sentir, desear conforme a su voluntad. Por eso, iglesia, usted, hermano, que nos sigue por la red, varona, que puede ser sincero y decir, aunque te nombro con mi boca, Señor, yo te ruego en este momento que esto que para mí ha sido una desgracia, me hagas entender que tu gracia es más grande que esto.